Un autor anónimo mencionó lo siguiente: soltería no es un estado sentimental, es una palabra que describe a una persona lo suficientemente fuerte para vivir y disfrutar su vida sin depender de nadie. ¿Será realmente que la soltería es un sinónimo de fortaleza en el hombre en la actualidad? ¿O cuál sería entonces la perspectiva social al respecto? Y más importante aún, ¿cuál sería la cosmovisión bíblica? Esto y otros temas estaremos hablando el día de hoy en Hombre Radical. Bienvenido. Bienvenido a tu programa Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que es la soltería. Sin duda alguna, la soltería en nuestros días está relacionada al éxito o está relacionada también a una temática que tiene que ver con libertad. Es decir, el ser soltero pareciera ser que hoy en día es el sinónimo de ser un hombre realizado de alguna manera. Pero ¿qué es realmente lo que implicaría esto, sobre todo desde una cosmovisión bíblica? Bueno, me gustaría mencionarte lo siguiente. Por ejemplo, el acrónimo soltero nos lleva a algunas definiciones sobre el tema. Algunos piensan que el ser soltero es la situación más óptima de un hombre, que es un hombre que podrá ser libre de traiciones, de errores románticos y, por ejemplo, también sin obligaciones sentimentales. Por ejemplo, algunos llegan a decir algo como esto: no estoy soltero, solo estoy en una larga relación con la diversión y la libertad. Todo esto, ¿qué tan real podrá ser? ¿Qué tan real podrá ser el pensar que los solteros hoy en día se sienten con esa amplia libertad? Sin duda, también podemos hablar de lo siguiente. Algunos dicen que una de las mejores cosas que tiene la soltería es la libertad para disfrutar de una vida sexual diversa. Es decir, muchos solteros se mantienen en ese estado para tener, según ellos, esta libertad que les permite tener diferentes parejas, diferentes oportunidades en el ámbito íntimo, en el ámbito sexual. Algunos hablan de algunos beneficios también. Por ejemplo, mencionan la libertad de actuación, es decir, el poder hacer lo que tú quieres, cuando quieras y de la manera que tú quieras. Pero ¿qué tan correcto es esto? Por ejemplo, también llegan a mencionar que cuando estás soltero realmente no hay un robo de tu tiempo, sino que puedes disponer de él de la manera en la que tú quieras, sin que nadie esté detrás de ti tratando de administrarlo. Por ejemplo, también se habla de tareas más sencillas, es decir, aquel soltero que por el hecho de solamente tener que trabajar, llegar a su casa, jugar tal vez un videojuego, prepararse algo de cenar y no tenerse que estar preocupando de niños o no tenerse que estar preocupando de las necesidades de su esposa. También algunos dicen que es un estado óptimo porque no se sufren infidelidades, sino todo lo contrario. Más bien se tiene la oportunidad de poder tener diferentes opciones en la cuestión romántica. También algunos mencionan que no se le tiene que dar explicación a nadie, que el estar soltero es algo bueno porque no tienes que explicarle a nadie de tu vida, de las decisiones que tomas, ni siquiera de lo que piensas hacer en el futuro. Otra de las cuestiones que también se hablan es que es una buena oportunidad para no compartir con nadie el dinero. Sin embargo, me gustaría compartirte algunas estadísticas al respecto que nos van a dar datos muy interesantes. Los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020 que arroja el INEGI señalan que el 38% de las personas de 15 años y más está casada, es decir, 30% es soltera y 20% viven en unión libre, lo cual implicaría también un cierto tipo de soltería, el no estar formalmente ante la ley ni ante la iglesia en una unión de compromiso. Es decir, estamos hablando prácticamente de un 50% de solteros en el país. Y esa es una noticia que para muchos podría ser algo muy bueno, pensando en que si se encuentran en estas edades y sobre todo si se encuentran solteros. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante también. México se acerca cada vez más a ser un país mayoritariamente soltero, donde más del 50% de los solteros son mujeres. Esto también es muy interesante, porque pareciera ser que todo este movimiento que ha traído, por ejemplo, el feminismo hegemónico, ha logrado de alguna manera el implantar esta idea en muchas de las mujeres, logrando que se queden sin casarse o que el hecho o el proyecto de casarse se convierta en algo que no es importante para ellas. Un dato muy interesante y curioso a la vez es que el 11 de noviembre es el Día del Soltero a nivel mundial. Yo la verdad lo desconocía, pero se festeja el ser soltero. Y a lo mejor muchos ahorita están dando de brincos, ¿verdad? Al respecto de esto.
pero vamos a estar indagando más todavía de qué es lo que realmente representa. Aquí podemos pensar también que solo un 50% están buscando tener citas, es decir, de este 50% de solteros, solamente la mitad de ellos está buscando salir con alguien o tener alguna relación formal con alguna persona. Esto todavía nos debería de asustar más. ¿Por qué? Porque quiere decir que cada día más las personas están tomando como algo innecesario el formalizar o el tener una relación seria con alguna persona. Países como Japón, donde en la actualidad hay provincias donde al parecer está incluso permitido casarse con un árbol, casarse con un avatar, con un robot o con un videojuego, para no tener que pasar todas las preocupaciones y tener que afrontar todos los compromisos que se adquieren en medio de un matrimonio, haciendo que la soltería pues sea algo como más importante. Y aquí hay algo también muy interesante y que nos atañe a nosotros en este programa. La realidad es que los hombres, al parecer, ven más riesgos en el casarse, es decir, en dejar la soltería, que en formalizar una relación. Los hombres han caído en estos tiempos, yo creo que también a raíz de las ideologías o filosofías feministas radicales, han caído en la mentira de que realmente ellos son un obstáculo para las mujeres. Muchas mujeres, incluso en la actualidad, entre ellas algunas youtubers muy famosas, están publicando que se sienten abandonadas porque ya ningún hombre se atreve a acercarse a ellas. Obviamente así llega a suceder. Con todo este tipo de situaciones, lo que pasa es que los hombres adquieren más temor. He escuchado de casos de hombres que en ocasiones tratan de cederle un lugar a una mujer y la mujer lo toma como una ofensa, ya que representa como un sinónimo de debilidad hacia ella. Todo este tipo de situaciones hace que todavía más y más jóvenes, y jóvenes ya adultos, estén buscando el ser solteros. Se habla también, algo muy interesante, incluso de un menor nivel de testosterona, que eso es algo muy interesante. Cómo incluso en el área biológica está afectando, y hablaremos más al respecto. Por lo pronto, vamos a ver unas entrevistas que salimos a la calle a hacer en relación a esta temática. Regresamos. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Sánchez. Alejandro, ¿qué opinas tú en general acerca de la soltería? La soltería moderna es ya un tema medio complicado porque todo el mundo queremos estar ya solteros para poder ser libres y hacer lo que nos dé nuestra gana, ¿verdad? Es decir, evitamos responsabilidades. Entonces, ¿pensarías que en la actualidad el hablar de soltería es como un sinónimo de falta de responsabilidad? Así es, falta de compromiso, porque ya la soltería hoy en día, pues todos vivimos más a gusto de manera, estando solteros, en pocas palabras. ¿Pensaríamos entonces, Alejandro, que tiene que ver con un poquito el egoísmo o el orgullo de una persona al querer pensar solamente en sí misma? Claro que sí, somos mucho más egocentristas que antes, ya, por lo mismo ya no queremos un compromiso, por lo mismo también ya no queremos también ya muchas veces tener hijos, Okay. Porque ya eso, el tener hijos ya es una responsabilidad mayor, Sí. y por lo tanto ya no somos libres. En tu tiempo de soltero, ¿tú anhelabas con llegarte a casar? Sí, claro, de hecho anhelaba el casarme y tener hijos, y que ya los tengo afortunadamente, Okay, sí. pero sí fue un pensamiento que yo tenía ya como un objetivo a largo plazo, porque me casé ya de 31 años, y mi primer hijo nació de 32, fue muy planeado todo. Ok, es decir, ¿nunca temiste a llegarte a casar? No, creo que no, a lo mejor porque yo soy ya generación de los 70s, tal vez tenga que ver, Sí. y pues tengo una mentalidad un poquito distinta, pero mi punto de vista de la soltería de ahorita es el que te comento, ¿verdad? Ok, pues muy amable, Alejandro, muy interesante, te agradecemos mucho, Gracias, hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Jorge Olvera. Jorge, ¿qué opinas tú en general sobre la soltería? Pues tiene sus aspectos buenos, como malos, ¿no? También. Ok. Si lo aprovechas, pues puedes hacer muchas cosas. Ya casado es un poco más limitante, pero en algún momento tiene sus aspectos buenos, y así como los malos también. ¿Tú eres casado o soltero? Casado. Ya lo dudaste. Sí, ¿Ah? Casado. Cuando fuiste soltero, ¿anhelabas llegarte a casar? No, yo creo que uno como hombre es algo inconsciente en esos aspectos. Uno no lo piensa hasta que llega algo que te mueve por dentro, y como que eso se llama amor, y en ese momento piensas casarte, pero no es así como anhelarlo. Yo creo que en los pueblos las mujeres lo tienen un poco más arraigado y anhelan ese paso, pero uno como hombre no. Ok. ¿Por qué consideras que en la actualidad los jóvenes, pues sí, de unos 18 o 22 años, tienen miedo a casarse?
Yo creo que también ya va dependiendo del entorno en el que les tocó a ellos y tal vez no es que tengan miedo, tal vez es que ya no ven eso como una meta, ya ven el desarrollo más como personal, como individual. Las familias cada vez son más reducidas y anteriormente eran familias más grandes. Yo creo que nosotros lo veíamos como un objetivo en algún momento, una etapa de la vida, y ellos ya no lo ven así. Okay. Sí. En ese sentido, ¿crees que hay un enfoque, vamos a decirlo de alguna manera, que pudiera ser incluso un poco egoísta de parte de una persona que no quiere casarse? ¿Qué opinas? Tal vez no egoísta, pero sí individualista, ¿no? Que piensan más en ellos y en su desarrollo y que en algún momento van a hacer algo por ellos mismos y para ellos mismos. En la actualidad se da mucho mejor, adoptas un perro, ¿no? Okay. O sea, no es equiparable, pero sí, o sea, ellos de alguna manera sienten esa responsabilidad cargada en una mascota y no sobre otro ser humano. Okay. Creo eso. Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista, muy interesante todo. Gracias, muy amable. Bueno, después de haber escuchado estas entrevistas, vamos a ir a unos comerciales para, seguido de eso, poder ir con nuestro invitado especial que ya ha estado con nosotros también y estaremos hablando acerca de este tema más a fondo. Recuerda, esto es Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Regresamos. Bienvenido una vez más a tu programa Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y nos encontramos ya ahora en la sección de podcast, abordando este tema tan interesante sobre la soltería. Y me acompaña un muy buen amigo, su nombre es Antonio Isaac Galera Bustamante. Él es licenciado en psicología y maestro en ciencias de la educación. Cuenta con 18 años de experiencia en diferentes áreas de la psicología, principalmente en la psicología clínica. Cuenta con diversas capacitaciones y diplomados en campos de la psicología, teología y ministerio cristiano. También ha sido capacitador a psicólogos, profesores y cuerpos de seguridad pública en temas relacionados a la infancia y la familia en diferentes estados del país. Es perito psicólogo autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Aguascalientes y pues es una bendición contar contigo, estimado Toño. Gracias, Alex, por invitarme de nuevo. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Toño. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, Toño, ya abordando directamente este tema, ¿verdad? Que sé que tienes mucho que compartirnos al respecto. Me gustaría hacerte esta primera pregunta. ¿Cómo notas que se percibe la soltería en nuestra sociedad desde tu perspectiva como psicólogo o la experiencia que has tenido en con tus consultas? Pues podríamos ver un cambio históricamente hay un cambio sí muy notorio en cómo se percibe la soltería más o menos como a mediados o después de la segunda mitad del siglo XX. Y con todos estos movimientos de derechos humanos y más situaciones. Y ha estado pues como equilibrado, se podría decir, pero en los últimos años sí se percibe como algo, en términos generales, con muchos como algo deseable, la soltería como algo liberador, y me refiero no nada más a soltería de no estar casado, sino a incluso tener una pareja, pero no tener compromiso, ¿no? Okay. Y pues curiosamente esto va en contra yo me acuerdo, en la primaria nos enseñaban la unidad constitutiva de la sociedad es la familia, ¿no? Okay. Y un soltero pues no puede, sin hijos, pues no puede tener una familia. Entonces sí, más o menos, sí hay mucha esta visión. Estuve revisando algunos videos y sí hay mucha información y consejos sobre cómo ser soltero, cómo todos los beneficios, que sí los habrá, pero sí de manera exacerbada. Que mencionabas ahorita, Toño, acerca de hace algunos años atrás que se ha venido dando esta tendencia. ¿Cuánto tiempo más o menos, de cuánto tiempo estamos hablando? Pues creo que corresponde con las olas, por ejemplo, la cuarta ola del feminismo, Okay. que ya es la más reciente, ya podríamos decir a partir del siglo XXI más o menos. Okay. Y creo que a las mujeres, particularmente a las mujeres, ha cambiado mucho la manera en la que perciben la soltería. Para bien y para mal,
Y sí quiero decir también algo positivo respecto a un cambio, eh, y en particular de las mujeres. O sea, una mujer antes que no se casaba era como nada, no Así sirves, es. ¿no? Y no está bien que una mujer se vea así. Entonces, una mujer que no se case, que no tenga pareja, que no se vea así, me parece bien. Sin embargo, incluso llega hasta el otro extremo, como una mujer que tenga pareja, que tenga hijos, está haciendo, te estás permitiendo que el patriarcado, que el machismo te domine, o estás permitiendo ser controlada, y mejor hombre y mujer, mejor ser libre, haz tu vida lo que quieras, no le rindas a cuentas a nadie. Entonces, me parece que tiene más peso esto negativo que lo positivo que pudiera tener este cambio. Entonces podríamos decir que la perspectiva actual que se tiene de la soltería es una perspectiva que es alabada, ¿no? A final de cuentas que incluso se recomienda. ¿Podríamos decirlo así? Sí, sí, sí. Yo he hablado con colegas, psicólogos, y muchos le dicen a sus pacientes o a las personas, y tienen firmemente esta creencia de que el estar con una pareja formal, o sea, casados, es como te aprisiona, ¿no? Y es mejor pues ser libre, así no vas a dañar a nadie, pero y tampoco nadie te va a estar molestando, por decirlo así. Entonces sí es algo que esta idea de que tú solo, una idea egoísta, digamos. Ok. De hecho, pues yo creo que ese sería como algo que caracteriza nuestra sociedad Ujú. actual, ¿no? Como El egoísta, egoísmo solo piensa en ti. en este caso, ¿verdad? El egocentrismo, por mencionar de alguna manera. Podríamos pensar entonces, no sé si sea demasiado decir de mi parte, pero podríamos pensar entonces en personas solteras que en la actualidad viven con la idea de autosatisfacerse y ven a la otra persona como un medio y viceversa, ¿no? Supongamos, hablando de los hombres, viendo a las mujeres de esa manera, pero también las mujeres viendo quizás a los hombres de esa misma forma. ¿Podemos pensar en una dinámica así? Muy buena visión, y es verdad, ¿eh? Cuando he hablado con algunos pacientes, y también recuerdo algunas pláticas que llegué a dar en el DIF sobre esto, les preguntábamos, Que vaya, perdón que te interrumpa, Toño, para que nuestros ¿verdad? ¿Qué es el puedan DIF? ver que es el, ¿verdad? Que es el Desarrollo integral desarrollo de la integral de la familia, sí. familia aquí en México. Así es. Ahí las personas que se quieren casar necesariamente tienen que tener unas pláticas, que son muy breves y muy pocas. De hecho, estaría muy bien que fueran más, pero bueno. Ok. Entonces les preguntamos a las personas, ¿para qué te quieres casar? Y las respuestas pues, son egoístas meramente, Ya. ¿no? Para ser feliz, para compartir mi vida, para alcanzar estos propósitos, Ok. para tener hijos. Entonces, para ser feliz. Ujú, ujú. Entonces, sí está muy arraigado. Yo creo que esto ya tiene más tiempo, esta idea, no Ok. es reciente, de que el matrimonio sea algo egoísta, pero ahorita estaría siendo más, no nada más el matrimonio, sino la vida, tener una visión más egoísta. Así es. Vaya, yendo por este mismo tenor, me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿verdad? En este sentido, viéndolo desde esa perspectiva, como si lo ven los solteros hoy en día, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, cuáles serían los riesgos que considerarías que percibe un soltero ante el compromiso del matrimonio? Porque estamos hablando, ¿verdad?, precisamente de ese egocentrismo que se tiene. Entonces, ese egocentrismo está alimentado por una visión de riesgos. ¿Cuáles considerarías tú o has notado con tus pacientes, por ejemplo, que son los riesgos que ellos notan ante el compromiso? Pues lo mencionaba hace un momento, las limitaciones que ven que pudieran tener para hacer su vida como quieren. O sea, de hecho, en el material que te digo que estaba viendo, se veían algunos de estos, ¿no? Como no tendrías que darle cuentas a nadie, podrías moverte de un lugar a otro, de un trabajo a otro, eh, sí, acomodar las cosas de tu casa como quieras, pero si tuvieras una pareja sí tendrías que ponerte de acuerdo y no va a ser como tú quieras, ¿no? Ok. Ese sería uno. Y yo creo que sí es el más notorio, es
el- la separación, o sea, la gente piensa por adelantado Ujú. Ya, a una separación. ok. Si me caso, o incluso si no me caso, si tengo una pareja ya formal, luego va a ser pesado, Mm. pues la Un ruptura, proceso. separación, Ujú. o estoy limitado de hacer otras cosas. Y aún más, si me caso, pues divorcio, todo esto, ¿no? Ok. Como, y la gente dice, pues mi amor no necesita, no necesito firmarlo, ¿no? Ok. Un papel no me va ni a mi pareja la va a evitar que me engañe o que haga lo que sea. Entonces, pues, mejor no Ok. firmo. Ujú. eh, pero de entrada ya está esta mentalidad de, pues no va a funcionar. O sea, como si fuera algo más ligero, ¿no? Como me compro unos zapatos y si no me gustaron, pues ya no me los pongo. Ok, Cuando realmente es pues un compromiso y para que funcione tiene que verse de esa manera, ¿no? Como así es. un compromiso eh, en el que uno eh, ya no es uno, o sea, ya es una unidad, pues. Así es. Ahí en ese sentido, no sé, me parece como un tipo de máscara el pensar, el pensamiento que podría tener un soltero al decir, no necesito comprometerme para demostrar mi amor, o sea, no necesito firmar un papel, pero que quizás realmente lo que estén enmascarando, y yo creo que tú tienes mucho que decirnos al respecto en cuestión de que quizás están escondiendo una ansiedad, ¿no? Porque ahorita mencionabas ese temor de, ¿y si las cosas salen mal? Es decir, adelantarse, ¿no? Eso es parte también de lo que está viviendo el soltero en la actualidad. ¿Qué considerarías tú? Sí, definitivamente está ese temor y yo creo que también subyace una idea de la cultura de la inmediatez. Ok, Me acuerdo de una vez escuchaba a un conferencista que decía, vivimos en era de la edad o la mentalidad del narcotraficante, así decía él. ok. Queremos mucho, rápido y a costa de lo que sea. Oh, ok. ¿Sí? Entonces, la inmediatez tiene que ver aquí, yo creo. Además de los temores de la ansiedad, esto no puede funcionar. También pues, quiero rápido, quiero algo, o sea, no quiero batalla, le quiero lo fácil. eh, y sí, de hecho, pues sí vivimos en esa sociedad, hasta las mismas mercadotecnia se Lo usa maneja de esa esta manera. idea para que ya no te canses, para que todo sea más fácil, Ujú. y pues se filtra hasta en la mentalidad sobre las relaciones. Pues muy interesante, Toño. Pues, ¿qué te parece si dejamos aquí para ir a unos comerciales y regresamos a nuestra plática que Muy se bien. está tornando muy interesante? Recuerda, Perfecto. esto es Hombre Radical. Regresamos después de estos anuncios. Bienvenido una vez más aquí a esta segunda parte del podcast de este programa Hombre Radical, donde estamos hablando de este tema tan importante de la perspectiva social sobre la soltería y obviamente también aterrizaremos en el tema tan importante de la cosmovisión bíblica. Y pues sigo aquí con mi querido amigo Antonio Isaac Galera, que es un experto en el área psicológica. Y bueno, Isaac, queridísimo Toño, ¿verdad? Ahora quisiera preguntarte también, llevándolo a un área más vivencial, ¿verdad? Y algo que yo te pedía de manera muy respetuosa nos compartieras, ¿verdad? Porque es muy importante que tú nos puedas compartir también desde tu perspectiva vivencial, siendo un joven soltero, cómo has vivido esto. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo has vivido la soltería como un creyente, como un soltero creyente? Muy bien, buena pregunta. Fíjate, ahorita que estaba hablando de los otros temas, e incluso que dije de, de que he dado pláticas en el DIF al tema, siempre digo, pues, ahorita nada más estoy de hablador, de cómo Ya. vivir una cuestiones de pareja, ¿no? Ujú. Pero sobre soltería, sí soy experto, porque Lo vives. lo vivo. Sí. Fíjate que en varias etapas, sí, cuando me comentabas sobre el tema que estaba preparando, sí me di cuenta que pues he tenido varias etapas y pues la primera yo creo que es una que muchos jóvenes tienen, tal vez todos, pero en algunos se les queda, se quedan ahí. Ok. La etapa de miedo, de presión, de inseguridad,
de ansiedad, de dudas. Pues sí, una etapa cargada de peso, ¿no? Y que pues también Dios puede moldearnos en esa etapa si lo permitimos. Así es. Y te podré decir que ahorita estoy en otra etapa. Así es. Toño, por ejemplo, aprovechando que estás hablando de las etapas y como para quizás tratar de llevar un orden que incluso pueda darnos más al respecto de tu experiencia, te platico algo. Decíamos al inicio del programa que, por ejemplo, en el Talmud se dice o se decía que a partir de los 20 años un joven soltero era considerado ya como viviendo una vida pecaminosa, ¿verdad? Contraparte de lo que vemos en La Biblia 1 dice- Corintios 7 en el Nuevo Testamento, donde Ujú. no lo ve de esa manera. Pero entonces, en tu perspectiva, si tú recordaras tus 20, ¿cómo lo viviste? Pues sí había una presión. Sí había una presión externa. No, ¿Ya no de desde que- tus 20? Iba a decir, sí había una presión externa ligera, pero había más una interna. Pues bueno, Ah, que interesante. ni siquiera Ujú. tenía novia. Ok. Pero había algo interno. O sea, platícanos. Sí. Bueno, en lo personal, Sí. yo creo que sí hubo un cambio muy rápido en mi vida. Yo tenía 18, 19 y me sentía muy chico. Ujú. 20 todavía, 21, porque me acuerdo a los 20 había una muchacha muy linda que le Ujú. gustaba y a mí también me gustaba, pero yo decía, estoy muy chico todavía. Ok. Ujú. Sí. Pero hubo un cambio muy drástico después 22, 23 y también porque en la iglesia a la que iba, pues hubo una división, Ujú. dejé de convivir con jóvenes cristianos por algún tiempo, entonces Ujú. de los 23 a los 25, Ujú. ya de repente a los 25 yo decía, ya, ¿qué pasó? Ya Ya me llegué voy de a los quedar 20 a los así, 25, ¿verdad? 5 años. me voy a quedar así y sobre todo tenía esta presión interna porque pues no estaba haciendo nada al respecto, se podría decir, ¿no? Sí, bueno, yo soy una persona que se toma su tiempo para hacer todo, Ok. menos para manejar, para quienes me Ok. conocen, pero pues en esto sí me tomaba más tiempo y en lo personal creo que yo me culpaba de saber ser amigo de las mujeres, pero nada más, o sea, No conquistador. no conquistador. Y sentía que tenía que cambiar. Ahorita yo ya tengo claro que no tengo que cambiar, yo soy así. Mm. Pero sí sentía como, me falta algo, yo Ok. no soy lo suficientemente conquistador Ya. para las mujeres. Pero vaya, al mismo tiempo estabas ocupado en tus estudios, estabas ocupado en en tus trabajos, tu trabajo, me imagino, o en tus hobbies quizás. Sí. Pero sí, en ese momento sí, porque también mis amigos ya estaban casándose, Ok. con novias ya de tiempo, a punto de casarse. Entonces también toda esa, ahí podría decirse que fue la presión externa, Ok. Eso es indirecta, interesante. Ujú. indirecta, que también hubo una directa, tal vez años después, Ujú. pero así empezó la presión indirecta. Entonces podríamos pensar en en esos recuerdos que a partir de tus 25 en adelante, ya llegando hacia los 30, que me gustaría que me platicaras, ya empezó a haber una presión social. Pues externa, sí, primero te digo, ya mis amigos se estaban casando, o ya tenían novia y de hecho, por ejemplo, yo a los 20 salía con ellos, mis amigos cristianos, los fines de semana, así, pero ya con novia, pues ya no, yo también ya no me hallaba a Ok. esa edad, me juntaba con mi hermano menor y sus amigos, entonces sí, hay como esa presión y sí, estaba en mis hobbies, en mis actividades, hice muchas cosas que me gustaron, aprendí cosas, no sé, la fotografía, el dibujo, Mm. hice mi maestría. Pero sí, pues en esta área no avanzaba, ¿no? Ni veía cómo, Ok. ni veía de qué manera, ¿no? Y Toño, por ejemplo, en esta etapa,
¿Cómo lo viviste en la iglesia? ¿Recibiste presión de la iglesia? ¿Se hablaba de esto en la iglesia? ¿No se hablaba? ¿Cómo lo viviste? Sí, sí se hablaba, y había de todo, escuchaba de todo, como hermanos bien intencionados, pero Ujú. que lo veían como si algo me faltara, como si estuviera incompleto, como si estuviera, incluso algunos como si estuviera llevando una cruz o algo así como Ok. de la soltería. Ujú. No, voy a estar orando por ti, vas a ver que va a venir esa mujer, no desesperes, hermano. Y yo, Ujú. pues no, yo, Y tus tú no palabras estabas son las que, desesperado. sus palabras son las que me desesperan. Ya, ok. Y otros que lo tomaban bien, ¿no? También otra cuestión que debo mencionar, Ujú. creo que sí fui o he sido bastante, he puesto varios peros Ok, a algunas chicas. ok. ¿Cómo que, por ejemplo, si pudieras mencionar un par que nos pueda servir? Am, bueno, uno que creo que sí fue importante, una chica con la que sí estuve saliendo pues hasta ella me dijo, serías un buen padre, etcétera. Casi te dio el anillo de compromiso. No, y sí salimos y sí me gustaba, Ok. pero no era era mentirosa, decía mentiras, no Ok. era tan creyente como yo Mm, hubiera querido, ujú. pero creo que en otros, y a mí me gustaba mucho, pero en otros casos creo que era también como que no me atraían lo que Ya. yo me hubiera gustado, ¿no? Físicamente. Mm, ujú, Y ahí, es más, yo puedo decirte, Alex, y confieso al presente que ujú. tal vez no he asimilado eh, lo que dice la palabra, engañosa es la gracia y vana la hermosura, ¿no? O Ok, sea, ok. de verdad, y lo entiendo, lo sé, Ujú, y ahora estoy llorando por eso, ¿no? Que de verdad mm, viva lo que dice la palabra, pero sí creo que en esos años también ponía muchos peros en esta ya. cuestión. Muchas gracias, Toño. De verdad nos enriquece mucho que tengas la valentía de platicarnos. De verdad, porque Gracias. sé que esto, créemelo, sé que esto va a ser de bendición para muchos Esperamos que hombres sí. que están viendo esto, que estén quizás en el mismo estándar en el que tú te encuentras de vida, ¿verdad? Es decir, profesionistas, ya personas muy preparadas y con un background fuerte. Quisiera para que cerráramos, que nos pudieras tú decir como creyente también. ¿Qué ventajas y qué desventajas has encontrado en la soltería? Que me pudieras decir por lo menos una de cada una. Ujú. Eh, bueno, primero, desventajas. Sí, yo creo que la cuestión social sí es algo. Ah, ahorita me llevo con personas menores que yo o las que son de mi edad, pues ya están Ujú. casados, Ok. la mayoría, aunque sí tengo algunos amigos de mi edad solteros de otras iglesias que a veces veo. Ujú. Eh, y obviamente, pues el que si Dios me permite casarme y tener hijos, pues ya no tener la misma pila y Mm, energía. ok. Y, y creo que también, pues honestamente, la presión o la tensión y tentación sexual también Mm, es otra desventaja. La misma Biblia lo dice, ¿no? claro. Que Ujú. no te estés quemando. Sí, así es, exactamente. Este, Y Toño, y en un minuto que nos pudieras decir una las ventaja, ventajas. una ventaja. Ujú. Sí, pues el que si uno se enfoca en proyectos, en acciones dentro de la iglesia, el servicio Ok. puede hacerlo, ¿no? Y también, yo creo con mis padres, yo he disfrutado mucho en los últimos Interesante, años interesante. a mis papás, a ambos, sí. Ujú. He salido, he viajado. Creo que también esa es otra ventaja en lo personal. Claro, es decir, al final de cuentas, cuentas con los, vaya la redundancia, perdón, cuentas con los recursos, con el tiempo, con el ánimo, ¿verdad? De estar, Sí, y creo que es algo que los que te y conocemos podemos ver. gracias. Y apoyar a otros también, o sea, sí Ujú. se puede hacer libremente, o sea, sin tener la consigna de pues cuidar a tu esposa, a tu matrimonio. O Así sea, es. también creo que es otra ventaja. Muy bien. Toño, pues tenemos mucho más que hablar, lo vamos a hacer en un siguiente programa, Ah, pero te bueno. agradecemos mucho. Entonces ya Estás aquí nos vemos en otro programa. Nos vemos al Muy siguiente. bien. Dale, y también los vemos a ustedes para que nos acompañen, porque de verdad hay mucho más que hablar.
Recuerda, esto es Hombre Radical y vamos ahorita también a nuestras conclusiones. Regresamos. Pues bueno, estamos ya ahora en este segmento de conclusión después de haber hablado con nuestro invitado especial y darnos cuenta de lo complejo que es ese tema. Porque a final de cuentas no se trata tanto de si se es soltero o no se es, sino más bien cuál es la actitud que se tiene dentro de esto. Y aquí es muy importante, como lo hacemos en cada programa, tratar de dar una cosmovisión bíblica acerca del tema. Porque como hombres que estamos buscando la voluntad del Señor, es lo que realmente nos interesa más. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos de 7 al 8, dice de la siguiente manera: Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Aquí vemos esta recomendación que hace el apóstol Pablo a los corintios, referente al estado en el que deberían de permanecer. Pareciera ser que Pablo está enfatizando en que es más importante el permanecer soltero, pero realmente lo está diciendo de una forma como un consejo, no como una orden. ¿Y por qué es que dice esto Pablo? Él lo dice porque precisamente él era un hombre que estaba enfocado prácticamente 100% a la obra del ministerio, y él se daba cuenta de manera práctica que entre menos responsabilidades tuviera, más iba a poder aportar al ministerio del Señor. Sin embargo, aquí nos deja algo también muy claro, es lo siguiente: no es malo permanecer soltero bajo el propósito de Dios, es decir, como dice aquí este versículo que acabamos de leer, bajo el don específico de Dios, como menciona Pablo. Ese no es el problema, porque si está dentro del propósito de Dios que tú permanezcas soltero, Él seguramente te va a dar el don que te va a ayudar a hacerle frente a todas las situaciones, desventajas, podríamos decir, que se podrían presentar en tu vida al momento de estar sirviendo al Señor. Dios te equiparía con ese don para poder estar en la soltería sirviéndole a Él. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál podríamos decir que es el problema de la soltería? Bueno, sería el permanecer más bien soltero por egoísmo, por vanidad o por temor. Esa sería la raíz del problema. Es decir, que si tú estás permaneciendo soltero porque eres egoísta en querer compartir tu vida con alguien más, aunque en el interior de tus emociones, de tu ser, de tu biología, estés anhelando a alguien más, pero tú por egoísmo no quieres compartir tu vida con esa persona, entonces ahí ya hay un gran problema. También por vanidad, porque no quieres perder el estatus que tienes y sabes que al casarte, al formalizar una relación, probablemente pierdas ese estatus. O por temor, que eso es muy interesante también. Hay muchos jóvenes que no quieren casarse porque tienen temor a poder realmente mantener una familia, mantener una esposa, poder tener hijos, poder ser padres. Todo eso se da. Si estas son las circunstancias que te están atacando a ti como soltero y te impiden formalizar una relación, sí te sugeriría que ores al Señor y le pidas esa fortaleza, esa fe, para entonces dar ese paso tan importante de formalizar. Quiero leerte lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice así: Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Aquí nos quedan claros varios puntos. El primero de ellos es que el contexto de este versículo es que Dios le había asignado un trabajo de cultivar y cuidar el jardín del Edén a Adán. Desde el principio Dios le había designado realizar una obra por medio de la cual él iba a estar ocupado e iba a dar también cuentas a Dios. Sin embargo, en el caso específico de Adán, nos damos cuenta que llega un momento donde él, al ver toda la creación de Dios, pareciera ser que requiere de alguna ayuda. Se da cuenta que necesita a alguien para seguir en ese proyecto de vida en el cual Dios lo había puesto en el Edén. También vemos entonces que Dios lo saca de esa soledad precisamente cuando va a crear o cuando crea a Eva y se le entrega por mujer, esa ayuda ideal. Entonces hay algo muy notorio aquí. ¿Y qué es lo que es tan notorio? Precisamente la soledad que tenía Adán, la necesidad que tenía de no estar solo, la necesidad que tenía de una ayuda. Hay algo muy importante, muy peculiar aquí. La palabra que se utiliza en hebreo para soledad es la palabra badad, que quiere decir estar solitario o dividido. Es decir, cuando Adán se da cuenta que no había alguien a su lado,
que necesitaba una ayuda para su vida, se encontraba en un estado solitario de división. No estaba completo. Si ese es tu estado, una vez más, yo te animo a que entonces ores al Señor y le pidas al Señor la fe, la sabiduría, para entonces tratar de ser de bendición para esa persona que muy probablemente en lo profundo de tu corazón tú estás anhelando, lo cual está bien, Dios lo ha puesto ahí. Todos los hombres tenemos un trabajo asignado por Dios en esta vida. Dios nos ha diseñado con un propósito. Todos los hombres que somos creyentes, que por la gracia del Señor hemos venido a los pies del Señor Jesucristo, tenemos con mayor razón un propósito muy importante que cumplir. Ese propósito puede ser que Dios lo haya designado para que lo cumplamos con una compañía, en el caso de los que somos afortunadamente casados. Pero quizás también Dios tenga a muchos de ustedes con un caso de cumplir el propósito de Él bajo su voluntad, siendo solteros. Pero esto debe de cumplir con los requisitos del Señor. Como lo vimos en 1 Corintios 7, tiene mucho que ver con que Dios dé ese don, esa cualidad de que puedas estar solo cumpliendo el propósito de Dios. No para cumplir tus propósitos egoístas o de vanagloria, sino para cumplir el propósito que Dios quiere que realices precisamente para su gloria. Entonces, si eres soltero, podrías hacerte las siguientes preguntas. La primera de ellas es: ¿me siento tranquilo y en paz al vivir como soltero? ¿Y puedo servir al propósito de Dios para mi vida sin sentir que algo me hace falta? ¿Te lo has preguntado eso? Si no es así, en tus oraciones, pregúntatelo. Pregúntate con toda honestidad: Dios, tú me has puesto un propósito a cumplir, pero siento que algo me hace falta. Entonces, ¿será acaso que debo de salir de este estado de soltería? Espera la respuesta de Dios. También, por ejemplo, otra pregunta que podría servirte es la siguiente: si no estoy en paz con mi soledad, me he preparado en Cristo para dejar la soltería con el fin de bendecir a mi futura esposa y de esa manera ser al mismo tiempo bendecido. Pregúntatelo muy bien eso, porque si tú ya te diste cuenta que tu estado ideal no es estar soltero, entonces ahora debes entrar en la etapa de preparación. Esa etapa donde permitas que la palabra del Señor entre a tu corazón de una manera seria, de una manera fuerte, y que se haga parte en el cumplimiento del propósito de tu vida de tal forma que pueda ser de bendición para la mujer que Dios tiene para ti. Al ser de bendición para la mujer que Dios tiene para ti, créemelo, ella también se va a convertir en bendición para tu vida. Se convierte en algo recíproco, sin duda alguna. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 1 y 2 dice así: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, dice Pablo aquí, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Si en ese tiempo de los corintios ya había este tipo de problemáticas en cuestiones sexuales, en cuestiones de las relaciones ilícitas que se daban en ese tiempo, vamos a dimensionar entonces las problemáticas que hay hoy en día. Tanta promiscuidad, tantas relaciones sin compromiso, y esto se desemboca en enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual, en un alto índice también de VIH, entre otras situaciones, sin mencionar lo emocional. Porque lo emocional también en la relación sexual es muy importante. Dice la Escritura que cuando un hombre y una mujer se unen en un mismo espíritu, no solamente es lo biológico. Y entonces se genera de esa manera como una cadena muy fuerte. ¿Qué podemos decir de esto? Que el área sexual es una de las áreas de mayor reto para la soltería, sin duda. Hoy existe entonces una mayor inmoralidad sexual. Hay grandes beneficios entonces de esta perspectiva en tener eso muy presente, tenerlo eso muy claro. Es decir, tener muy en claro que si tú estás en un momento donde sabes que tienes esa necesidad, ora al Señor y entonces crece para que en su momento eso también pueda ser completado en tu vida. Vemos que 1 Corintios, capítulo 7, siguiendo en ese mismo capítulo, pero en el versículo 37, dice así: pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. ¿Qué nos está diciendo este último? Que si tú tienes ese don por parte de Dios de precisamente poder controlar tus pasiones,
entonces harías bien en no casarte. Pero quiero que observes bien lo siguiente. Si Dios te está llevando a esa posición, es porque sin duda alguna Dios quiere que cumplas un propósito muy particular, muy específico. No quiere decir que sea un propósito más especial que el casarte. Ambos propósitos son de Dios. Pero el propósito de quedarte soltero, sin duda alguna, entre otras cosas, te va a dar más tiempo para servirle, te va a dar un enfoque mejor para poder estar al pendiente de lo que Él quiera que tú hagas, te va a dar las herramientas como el dinero, el tiempo, los recursos para estar al 100% en la obra del Señor. Pero entonces, si tú lo que necesitas es casarte, pídele al Señor que te dé esa fuerza, que te dé ese ánimo, la preparación, la sabiduría para poder llegar a ese momento tan importante. Y si Dios te ha llamado a ser soltero, entonces también cumple con el propósito y la voluntad de Dios en tu vida. Esto es Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña y te vemos en la siguiente emisión. Dios te bendiga.